Cadena SER. La radio. Hola, soy Pepa Bueno y estás escuchando Las 8 de Hora 25. Las noticias que debes conocer hoy en 20 minutos. Disfruta del episodio. Según los estudios de audiencia, la media de edad de los oyentes de radio es de 50 y pocos años. Cincuentones y cincuentonas en la flor de la vida. Así que, amigos, esto les va a interesar, nos va a interesar mucho. España empezará a poner la vacuna de Janssen a los menores de 60, entre 50 y 60. Y esta es la vacuna que solo necesita una dosis. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. Es la gran ventaja de esta vacuna. Un solo pinchazo y quedamos listas. Como adelantó en hora 14 la cadena SER, Sanidad va a ampliar el uso de Janssen para los 7 millones de personas que hay en España entre 50 y 59 años. También se va a aplicar a partir de los 18 entre los colectivos vulnerables, difíciles de captar, como por ejemplo personas sin hogar. Para además toda la vacunación de todos los mayores a partir de 60, no solo los de 70 y 79, como se había establecido en un principio. En la nueva actualización de la estrategia que ha estado sobre la mesa de la Comisión de Salud Pública esta tarde, figura también que las embarazadas y mujeres en periodo de lactancia sean vacunadas con Pfizer o Moderna cuando les toque. E incluye además que en cuanto la Agencia Europea del Medicamento lo autorice, se empiece a inmunizar con Pfizer a los adolescentes a partir de 12 años con condiciones de muy alto riesgo, grandes dependientes y menores tutelados. Queda sobre la mesa también, queda aplazada la decisión sobre la dosis, la segunda dosis de AstraZeneca para los menores de 60 que ya recibieron la primera. Que ustedes se vacunen bien. La incidencia acumulada sigue claramente a la baja, 8 puntos de ayer a hoy, aunque todavía no se refleja ni en las UCIs ni en el número de muertos. 205 más en las últimas 24 horas. Y este es el sonido de la desesperación en la Franja de Gaza en los funerales por los 28 palestinos caídos bajo las bombas israelíes. Al menos 10 de ellos eran niños. Y también en Israel se registran las primeras muertes de civiles, Aymar. 2 mujeres de Askelón a las que les ha caído uno de los proyectiles que Hamás sigue lanzando desde Gaza. A las 9 vamos a analizar en detalle esta espiral que todo apunta no va a parar aquí porque Israel acaba de movilizar a 5.000 reservistas. Y en Venezuela, cambio de estrategia en la oposición. Guaidó acaba de proponer una negociación con el gobierno de Maduro y pide a la comunidad internacional que levante progresivamente las sanciones. Y en un mundo en el que crece el consenso sobre la necesidad urgente de combatir la contaminación en las ciudades, el Tribunal Supremo tumba definitivamente por un defecto de forma el proyecto Madrid Central, el proyecto de bajas emisiones que el PP recurrió en su día a la justicia y que propone ahora el Ayuntamiento. Nuestra recomendación es que hagan como si Madrid Central siguiese existiendo, que probablemente eso es a día de hoy sigue existiendo. Es Begoña Villacís, vicealcaldesa y portavoz del equipo municipal de PP y Ciudadanos. Tienen un buen lío entre manos ahora, porque desde que se implantó Madrid Central se han puesto 1.400.000 multas. El ayuntamiento dice que lo pagado está, pero veremos si eso convence a quienes las tienen recurridas. Y tienen un buen lío también porque Bruselas exige, bajo amenaza de multaza, no contaminar, ni siquiera la madrileña, y ahora tienen que poner en marcha con urgencia otro Madrid Central, lo llamen como lo llamen. Y hablando de pagar, en este caso impuestos, la OCDE, el club de los países más desarrollados del mundo, describe a Madrid como un paraíso fiscal por anular en la práctica el impuesto de patrimonio y atraer así a ricos a esta comunidad en detrimento de otras comunidades. Y también sobre impuestos, acaba de reconocer en el Senado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que lo del impuesto por conducir inminente no va a ser, si es que termina siendo. Queremos abordar el debate nomás, no hay nada más. Este no es un problema nuevo, es un problema recurrente y lo he dejado como reflexión. El cómo, cuándo, lo tenemos que decidir, si es posible, entre todos, porque no hay nada más avanzado al respecto. Y evidentemente, como se trata de una reforma estructural importante, cuando haya una propuesta del Gobierno real, pues vendremos lógicamente a las Cortes y a los grupos parlamentarios en principio para ver qué podemos hacer entre todos. Y si no es así, pues evidentemente no habrá propuesta que salga para adelante.
Agárrense al dial y al móvil, porque esta noche nos escuchamos en la SER hasta las 9:30 y a partir de ahí, hora 25 sigue por Ser Más. Porque también tenemos intensa noche de carrusel con Dani Garrido. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, está en marcha ya la antepenúltima jornada de Liga en Primera División. En la segunda mitad, en juego, Osasuna 1, Cádiz 0. Acaba de comenzar en Elche el Elche 0, Alavés 0. Y enseguida contamos cómo sale el Barça, que juega a las 10 en el campo del Levante, obligado a ganar para no descolgarse de la carrera por el título de Liga. Vuelven a subir las temperaturas. Jordi Carbó. Buenas tardes. Ascenso térmico que se notará sobre todo en las máximas y en especial en el Valle del Guadalquivir y el Mediterráneo, donde junto con Canarias las máximas se situarán entre los 20 y 25 grados, más fresco en el resto del país. Muchas horas de sol, viento que puede acentuar un poco la sensación de fresco, soplará fuerte en prácticamente todo el país y todavía con chubascos las próximas horas en Galicia, que mañana se extenderán al Cantábrico. A ratos lloverá con intensidad. Así comienza hora 25. Arantxa González Laya, ministra española de Exteriores. Una profunda preocupación por parte de las autoridades españolas por la violencia que se está registrando en estos últimos días, tanto en Jerusalén como en Gaza. Las vidas de los civiles tienen que ser protegidas siempre y por encima de todo. Y de momento han muerto ya víctimas de esta nueva ofensiva cruzada por lo menos 30 personas, 28 palestinos dentro de la Franja de Gaza, víctimas de las bombas israelíes, y 2 mujeres en suelo israelí alcanzadas por uno de los cohetes de Hamás. Y el primer ministro israelí en funciones, Netanyahu, que está en una situación de debilidad política enorme, sin poder formar gobierno, a punto de perder el poder, ha anunciado esta tarde que va a aumentar la intensidad y cantidad de los ataques sobre la franja. Corresponsal Oriol Andrés. 2 mujeres han muerto y docenas de personas más han resultado heridas en el sur de Israel debido a los cohetes lanzados desde Gaza por Hamás y otras facciones armadas. En total, más de 250 proyectiles han caído en la zona desde que empezó ayer la escalada militar. En represalia, el ejército israelí ha bombardeado más de 150 objetivos en la franja. Uno de sus portavoces ha asegurado que habrían matado 2 altos mandos del brazo armado de Hamás y de la Yihad Islámica. Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha explicado que esta tarde los ataques han aumentado de intensidad y frecuencia y ha asegurado que Hamás será golpeado en maneras que no se espera. Mientras en la franja empezaban los entierros de los civiles muertos, según la última cifra del Ministerio de Salud palestino, ya son 28 las víctimas mortales, incluidos 10 niños. Se está produciendo un debate intenso sobre el certificado de vacunación que en teoría va a permitirnos viajar entre países europeos a partir de junio y salvar así el verano del sector turístico en países como España. Y el lío viene por quién paga las PCR, porque el Parlamento Europeo quiere que sean gratuitas para evitar discriminaciones, que las paguen los gobiernos básicamente, y los gobiernos, empezando por el de España, han dicho esta tarde que imposible, que es muchísimo dinero. Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Los gobiernos de las zonas turísticas sí dicen que es imposible para ellos asumir el coste de las pruebas PCR porque en junio, que es cuando tiene que entrar en vigor el certificado, es decir, entendemos que este verano todavía va a haber mucha gente que va a viajar sin vacuna. Tenemos que pensar que ahora todavía serían necesarias muchas PCRs, sobre todo los países de destino turístico a lo mejor tendrían que abonar las PCRs de turistas que volvieran luego a sus países de origen o de tránsito, ¿no? Y no sería posible ahora, si se quiere tener aprobado el mecanismo en junio, una gratuidad total para la mayor parte del Consejo. Son las declaraciones de Juan González Barba. Él es el secretario de Estado de Asuntos Europeos y en Bruselas ha asistido hoy a una reunión de ministros de Asuntos Europeos para hablar principalmente de este tema, porque este es el problema que en estos momentos los gobiernos tienen con el Parlamento Europeo. Sobre el verano, ojo a la previsión del presidente gallego Núñez Feijóo. Calcula que en julio o agosto podríamos empezar a ir ya sin mascarilla por la calle. Si todos seguimos durante as próximas 6-8 semanas coa prudencia que aconsella a situación, estou convencido que alá polo mes de xullo e agosto empezaremos outra vez a poñer cara. Dice, si todos seguimos durante las próximas 6 u 8 semanas la prudencia que aconseja la situación, estoy convencido de que en julio o agosto empezaremos a poner otra vez cara a la gente con la que nos encontramos por la calle. No en los interiores, recalca Feijóo, que eso no será posible, pero sí en la calle. Eso vaticina el presidente de Galicia.
En el capítulo de hoy del Carajal post estado de alarma, ya no es solo que otro Tribunal Superior de Justicia más haya tumbado el toque de queda, que lo ha hecho el de Navarra, es que ya dentro de una misma comunidad, un mismo Tribunal Superior de Justicia ha dicho una cosa y la contraria sobre las restricciones. Lo ha hecho el Tribunal Superior de Andalucía. En esa comunidad, el Tribunal Superior tiene sala de lo contencioso en Sevilla, pero también tiene sala de lo contencioso en Granada. Y a pesar de que la ley es la misma y dependen del mismo Tribunal Superior, cada sala ha dicho una cosa. La sala de Sevilla ha autorizado el cierre perimetral de 3 municipios con el argumento de que el derecho a la salud debe prevalecer sobre cualquier otro y porque considera que la medida, el cierre perimetral, es proporcional. Eso dice la sala de Sevilla. Sin embargo, la otra sala, la de Granada, con la misma ley, dependiendo del mismo tribunal, ha tumbado el cierre perimetral de otro pueblo porque dice que sin estado de alarma eso no se puede hacer. No hay ejemplo más claro del caos en el que estamos, caos territorial, a la espera de que el Tribunal Supremo unifique criterio en los próximos días. El Gobierno central insiste en pasar página. Estamos iniciando una nueva etapa. El estado de alarma es el pasado. No puede ser que ahora la oposición eche de menos el estado de alarma y cuando propuso un estado de alarma de 6 meses, lo que hicieran fuera votar en contra. Realmente lo que hizo el PP fue abstenerse en esa votación, no votar en contra. En anteriores sí que había votado en contra, pero en aquella se abstuvo. Y lo que reconoce el PP es que el plan B jurídico con el que están insistiendo una y otra vez desde hace meses, y que el Congreso, por cierto, ya votó en contra en su día. Además, ese plan B jurídico del PP, reconoce el propio PP, no cubriría toques de queda. Cuca Gamarra. El toque de queda es una cuestión que solo cabe en una situación de estado de alarma, pero hay otras muchísimas fórmulas. O sea que con ese plan B jurídico del PP, en principio las fiestas en la calle de este pasado fin de semana se podrían haber dado igual. En cualquier caso, este asunto tiene atravesada de arriba a abajo la vida parlamentaria en España. No solo la oposición está atacando con dureza al gobierno, también los socios parlamentarios del propio gobierno están pidiendo algún tipo de solución de urgencia para amortiguar la falta de estado de alarma. Carolina Gómez. Sí, buenas tardes. Y ataca sin clemencia al Partido Popular, esta tarde en el Senado. Primero trasladan la responsabilidad a las autonomías y ahora se lavan las manos. Esto es un absoluto caos, señora Calvo. Su política está fiada al disparate, al caínismo, a la antipatria y a la deslealtad. Los socios de investidura critican al gobierno por su inacción e incluso algunos, como Errejón, piden otro estado de alarma. El gobierno podría contar con nuestros apoyos, pero el gobierno tiene que liderar. Nos pareció sobre todo una irresponsabilidad anunciar el fin del estado de alarma sin un horizonte. Oiga, a mí no me temblaría las manos de intentar llegar a un acuerdo con quien sea. Baldoví está dispuesto a negociar el plan jurídico del Partido Popular y también el PNV, aunque cree que llega tarde. Aitor Esteban descartaba en Hora 14 la propuesta del Gobierno de declarar estados de alarma perimetrales. Es un caos. No tiene ningún sentido porque la pandemia está en todo el Estado. Entonces, lo lógico es decrétese para todo el Estado. Ciudadanos también apuesta por un plan jurídico alternativo y Vox. Si hemos estado toda la campaña hablando de libertad, no entendemos ahora cómo el día después de la campaña se empieza a hablar de restricciones de esa misma libertad. Vox se opone a cualquier limitación. Las 8 de Hora 25. Ser podcast. Vamos al detalle de lo que dice la OCDE cuando describe a Madrid como un paraíso fiscal dentro de España. No es sociocomunismo podemita de oposición. Es la OCDE, el club de los países más ricos del mundo, el que dice que Madrid es un paraíso fiscal que está trayendo rentas del resto de España a base de bajarles impuestos. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. La referencia a Madrid como paraíso fiscal está en el apartado en el que la OCDE intenta evaluar si bajar impuestos sobre la riqueza provoca movimientos de la población. Y ahí cita un estudio en el que se asegura que la decisión de Madrid de fijar un tipo del 0% en el impuesto de patrimonio hizo que en 5 años aumentara un 10% el número de ricos que viven en Madrid respecto al de otras regiones, y dice que esa decisión es la que convierte a Madrid en un paraíso fiscal dentro de España. Hay otra parte fundamental de lo que dice la OCDE. Habrán oído seguro en los últimos años a la derecha política y medios conservadores hablar del impuesto de sucesiones como el impuesto a la muerte, que obviamente es un marco ganador, porque le dices a alguien que van a ponerle un impuesto a la muerte y dice que escándalo. Pero en realidad lo que es un impuesto de sucesiones que redistribuye riqueza. Y la propia OCDE
lo dice hoy en su informe y apuesta por subir ese impuesto para combatir la desigualdad. Sí, tanto el impuesto de sucesiones como el de donaciones, si están bien diseñados, dice la OCDE, que pueden servir para ayudar a reducir las desigualdades. Lo dice en un informe en el que señala que los impuestos a la riqueza, es decir, patrimonio, sucesiones y donaciones, aportan solo el 0,58% de los ingresos tributarios en España. Es algo por encima de la media de la OCDE, que es del 0,5%, en parte porque la herencia media que reciben los españoles, según este informe, es la tercera más alta de los países analizados. En todo caso, son cifras bajas y hay margen para incrementar estos impuestos, dice el informe, aunque eso sí, hay que hacerlos con un mejor diseño para que consigan sus objetivos. Jordi, gracias. Hasta luego. Hablando de impuestos, hoy la Iglesia Católica en España ha sacado pecho de haber recibido de la asignación tributaria más dinero que nunca en su historia. 300 millones de euros en el último ejercicio, que vienen de las declaraciones de la renta, dinero que le transfiere el Estado. Es la X que marcan los contribuyentes en favor de la Iglesia. Y luego uno va al detalle de cómo invierten los obispos ese dinero que le entra a la Iglesia y ve que, por ejemplo, la Conferencia Episcopal aporta más dinero a financiar su televisión, 13TV, que dinero ingresa a Cáritas. 6.800.000 euros a 13TV, 6.340.000 euros a Cáritas. Adela Molina. Más de 1.000 millones de euros manejaron las diócesis en 2019. Casi un tercio provienen de los contribuyentes a través de la X de la renta y el resto son aportaciones de los fieles, ingresos por patrimonio y otros ingresos corrientes, según aparece en la memoria de actividades que la Conferencia Episcopal ha presentado hoy y con la que pretende rendir cuentas del dinero que recibe. Es llamativo que la Iglesia Católica siga aumentando su superávit hasta los 22 millones en 2019, 2 más que un año antes. El Tribunal de Cuentas ya alertó en 2020 de que ese superávit podía exceder los acuerdos Iglesia-Estado, en los que se habla de una financiación adecuada para el sostenimiento de la Iglesia, pero donde no hay nada previsto si sobra el dinero. En la memoria de 2019 también se precisa que se han reducido las diócesis deficitarias. En 2018 el 40% tenía déficit, un año después, sin embargo, eran el 35%. Efectos de la pandemia en el mercado de la vivienda, el mercado de la compraventa y el alquiler en las grandes ciudades está empezando a notar que la gente se va de las grandes ciudades. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. El COVID ha sacudido el mercado de la vivienda con 3 golpes. Primero, ha desplazado hacia municipios más pequeños a la población. El 80% de las capitales de provincia pierde población. Segundo, ha desplazado de los pisos a casas, a viviendas más grandes a los compradores. Y tercero, ha desplazado el mercado en favor de más acomodados y más mayores. Todo eso en cuanto a compra. En cuanto al alquiler, se está corrigiendo la subida que habíamos vivido, especialmente en Cataluña, Madrid y las islas, y especialmente por la falta de estudiantes. Otro efecto de la pandemia, los restaurantes pierden un tercio de sus menús del día por el aumento del teletrabajo. Carlos Sevilla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los consumidores que comen el menú del mediodía en bares y restaurantes han pasado de representar el 35% antes de la pandemia al 22% después, según un estudio de la patronal AECOC. A la hora de la comida aumentan la cocina en casa, el 80% cocina todos o casi todos los días, el consumo de platos preparados comprados en el supermercado, el 37% los consume semanalmente, y también sube la comida a domicilio. El 40% de los encuestados con teletrabajo dicen pedirla al menos una vez a la semana. Y un tercer dato que completa esta foto de la España post-pandemia: la facturación de gimnasios y centros deportivos ha caído un 64% en el último año. Sí, entre marzo de 2020 y el de 2021 las instalaciones deportivas han dejado de facturar 1.500 millones de euros, según los datos de la patronal del sector. El 45% de los empresarios creen que volverán a los niveles prepandemia en el primer trimestre de 2022 y 1 de cada 3 lo retrasa hasta la segunda mitad del año que viene. Mejores noticias en cuanto al empleo, Aymar. En casi 9 de cada 10 centros deportivos, más del 80% de sus trabajadores ya han salido del ERTE. El enfrentamiento entre Esquerra y Junts por la falta de acuerdo para formar gobierno en Cataluña empieza a subir de tono hasta puntos notables. Esquerra pide a Junts que le deje gobernar en solitario. Junts le dice a Esquerra que se olvide de una abstención gratis. Escuchen el nivel al que ha llegado hoy la gresca entre los dos grandes partidos independentistas en el Congreso de los Diputados. Míriam Nogueras es portavoz de Junts, Gabriel Rufián es portavoz de Esquerra. En este caso, Esquerra debe decidir si pactar con la Moncloa las migajas vale más la pena que todo lo que hemos construido juntos. Señora Míriam Nogueras, de Convergencia, Divergencia o Junts per Catalunya, yo ya no lo sé. Es que Esquerra Republicana no es la criada de nadie. A Esquerra Republicana ni se la domestica
ni se la tutela. Y la Fiscalía pide 6 años de cárcel e inhabilitación para el secretario de organización de Podemos, el diputado Alberto Rodríguez, que está acusado de haberle pegado una patada a un policía durante una manifestación en Canarias en 2014, una manifestación contra la ley Wert. Él, Alberto Rodríguez, niega los hechos, dice que ni siquiera estaba en el momento en que se produjeron los enfrentamientos con los agentes, pero la Fiscalía no le cree y pide 6 meses de cárcel. Vamos conociendo cada vez más datos de la macrooperación contra la falsificación de carnés de conducir que les hemos avanzado esta mañana en la cadena SER y que se sigue llevando a cabo a esta hora. Se calcula que llegaron a vender cerca de 1.000 carnés de conducir falsos y el tipo que los falsificaba era un trabajador externo de la DGT, un informático. Ana Ponsí. Han ganado mucho dinero, 3.000 euros por cada carné de conducir, una cifra que podía ascender a los 15.000 si pedían varias licencias o trámites como recuperar puntos perdidos. En los registros la policía buscaba sobre todo dinero y ha localizado más de 500.000 de euros en casa de los padres de este informático detenido de 25 años que desde la DGT en Girona se ha dedicado durante el último año a trastear en la base de datos y a fabricar carnés españoles simulando un cambio con permisos extranjeros a nombre sobre todo de ciudadanos marroquíes y pakistaníes. La policía ha detenido el día de hoy 300 de estos conductores y lo seguirá haciendo en los próximos días. Están acusados de cohecho y falsedad documental. Y hablando de estafadores, hoy ha empezado el juicio por el caso por el que todos conocimos en su día al pequeño Nicolás, por haberse hecho pasar por enviado del gobierno y de la Casa Real y por haber montado un auténtico show en Ribadeo en el que convenció al alcalde y al presidente de ALSA de que él era más o menos el Estado hecho persona. Bueno, la Fiscalía pide 7 años de cárcel para el pequeño Nicolás por usurpación de funciones públicas y falsedad de documento oficial, y él hoy ha bajado la cabeza y como gran línea de defensa ha dicho que él lo que quería era tirarse el pisto. Ana Terradillos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a preguntas de la Fiscalía, el pequeño Nicolás ha asegurado: quería tirarme el pisto, sentirme poderoso. La inmadurez que yo tenía en aquel momento, ha añadido Francisco Nicolás, hizo que quisiera acercarme a los mayores y creerme poderoso, que pareciese una persona importante. ¿Importante o una autoridad?, ha repreguntado el fiscal. Una persona importante, nunca una autoridad, ha contestado Iglesias. El abogado de Francisco Nicolás, que es el hijo del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha pedido la nulidad de este caso por cómo se inició la investigación. El domicilio de Francisco Nicolás fue registrado y, de hecho, de su ordenador fueron incautadas acreditaciones falsas del Ministerio del Interior. Y para Marchena no es lógico que un juez acuerde quebrantar el derecho fundamental a la vivienda simplemente por una supuesta estafa. Además de los 7 años de cárcel, la Fiscalía solicita para él una multa de 81.000 euros. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.